Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos otra vez aquí a este salón de plenos, al segundo día de la jornada de hablas andaluzas. Veo que se repiten las caras, la verdad es que es agradable que la gente repita la primera y la segunda jornada, hacer diferentes conferencias que se van a hacer a lo largo de estos 2 días, ¿no? Y veo también caras nuevas, con lo cual nos llena de satisfacción ver que esto sigue siendo muy interesante para el público en general y para todas las personas que están aquí en particular. Y voy a empezar pues presentando al primer ponente que tenemos en esta segunda jornada, que se llama el profesor Igor Rodríguez Iglesias. Pues es natural de Huelva, es profesor del área de Lingüística General de la Universidad Autónoma de Madrid y coordinador de la Comisión de Discurso y Justicia Social de EDISO, Estudios de Discurso y Sociedad. Ha impartido docencia en las universidades de Huelva y Málaga. Es doctor por las universidades de Huelva, Córdoba, Jaén y Extremadura. Su tesis doctoral, que lleva el título de La lógica de inferiorización de las variedades lingüísticas no dominantes, el caso paradigmático del andaluz, un estudio de sociolingüística crítica y la perspectiva decolonial. Fue merecedora del primer premio de la 15ª tesis doctoral Andalucía del Centro de Estudios Andaluces perteneciente a la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía. El doctor Rodríguez Iglesias tiene un amplio currículum, pero no quiero, como bien lo digo aquí, es un amplio currículum, no quiero extenderme más para poder escucharlo y disfrutar así de su conferencia. Así que, profesor Igor, le paso la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Voy a exponer mi ponencia, mi conferencia, que se llama, como indica el título, Hablar andaluz como acto político. Cuando me invitó Sebastián, que me realizó la invitación, él le puso un título que era La lógica de inferiorización de las variedades lingüísticas no dominantes, el caso paradigmático del andaluz, todo ese título largo, que es el título de la tesis con la que me doctoré. Para no repetirme en eso, aunque yo voy a hablar, me estáis haciendo señas y no sé. Que te puede quitar la mascarilla ahí. Ah, me puedo quitar la mascarilla. Vale, y ahí termino. Para no repetirme, como digo, en el título, aunque yo voy a hablar de eso, me pareció más interesante titular esta conferencia con la conclusión: Hablar andaluz como acto político. Mi lugar de enunciación siempre es mi contexto de ser de Huelva, porque no tengo otra forma de estar en el mundo que la de ser andaluz, en concreto de Huelva, ¿no? Yo soy choquero. Y bueno, estando en Madrid como profesor y encontrándome en las mismas cosas que se puede encontrar cualquier andaluz, y el mismo choque y demás, y las mismas cosas que yo había investigado en mi tesis doctoral y que yo ya había experimentado a lo largo también de toda mi vida y que otras personas han experimentado y que he recogido, vamos a verlo aquí, me hizo reflexionar de la importancia que yo de clase en andaluz. Sobre todo porque he conocido a profesorado de otra época también, yo he vivido otro contexto, afortunadamente, pero también es un empeño mío, como puede vivir un contexto, pero también establecer una resistencia. La importancia que dé, como digo, clases en andaluz, porque he conocido profesorado
que invisibiliza que es andaluz. He conocido locutores de radio que invisibilizan que son andaluces. He conocido presentadores de televisión que invisibilizan que son andaluces. Yo mismo durante un tiempo fui locutor de radio, porque cuando era adolescente pues me dedicaba a hacer radio como hobby y demás, y acabé trabajando en la radio. Y también caí en esa práctica. Cuando digo caí, es porque lo considero hoy en día un error. Pero yo había objetivado, yo había creído, lo había normalizado, que hablar por la radio había que hacerlo como los locutores de Madrid, cuando yo estaba en Huelva, y lo hacía al modo de los locutores de los 40 principales, cuando yo era adolescente. Y eso fue un error, porque legitimaba una variedad al interior de un campo simbólico, que era el campo mediático, como legitima una variedad, esa variedad la castellana, al interior, y si la imito, ¿no? Al fin y al cabo yo soy de Huelva, si me pongo a hablar como alguien de Burgos es porque lo estoy imitando. Es como si imito a alguien de México o a alguien de Cuba. Entonces, si tengo capacidad de imitación, se me da bien, pues imito. Pero lo que haces con eso es legitimar una variedad, la variedad castellana. Y la legitimas no solamente en tu práctica cotidiana, sino al interior de un campo simbólico como es el campo simbólico de la enseñanza, el campo simbólico académico, para hablar de cosas que supuestamente son importantes, que en principio parecen importantes, que en principio se toman como importantes. En la universidad se toma como importante, y al interior de la universidad tú vas y visibilizas tu forma de hablar. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué iba a hacer eso? ¿Por qué hay personas que hacen eso? ¿Por qué al interior de la radio, al interior de la televisión, hay personas que hacen eso? Y eso es lo que me motivaba a mí, pero en mi tesis doctoral quería saber qué motivaba, para no totalizar al mundo a partir de mi experiencia, quería saber qué motivaba a otros locutores, especialmente a los locutores andaluces que estaban en Madrid. Y hay muchísimos locutores andaluces que están en Madrid. Y hay muchísimas personas que presentan las noticias en Madrid y que son de aquí. Son de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. Sin ir más lejos, la presentadora a las 3 de la tarde de la Antena 3 Noticias de San Fernando, de Cádiz. Y podía presentar el telediario, como se habla en San Fernando. Igual que yo doy clases, entiendo cómo se habla en Huelva, ¿no? Que no es muy lejano de cómo se habla aquí, ¿no? Estamos muy cerca. Y no lo hace, ¿no? Y otros locutores que vamos a ver a más personas que no lo hacen, y de ahí era lo del hablar andaluz como acto político, porque si nuestro pueblo, el pueblo andaluz, ha estado oprimido a lo largo de la historia y sigue estando oprimido, hablar andaluz se constituye cuando te están inferiorizando, cuando te están diciendo tú no sabes hablar, qué mal habláis, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que todo andaluz sabe, porque se lo han dicho alguna vez, e incluso hasta se lo han podido hasta creer. Hablar andaluz se constituye en un acto político. Porque un acto político también es ponerte a hablar, y lo voy a expresar en los términos en los que lo expresa el pueblo andaluz, cuando nos dice, estoy hablando con la variedad castellana. Dice, estoy hablando finolis, ¿no? Está hablando finolis, habla fino, ¿no? Esa es nuestra forma de hablar, que no lo decimos despectivamente, lo decimos identificativamente, identificando a cómo se habla fuera de Andalucía, ¿no? Eso también es un acto político. Cuando un locutor da las noticias, cuando un presentador da las noticias. Tengo que advertir, por cierto, que yo quise hacer ese trabajo de campo, lo quise hacer en Canal Sur, pero me fue más difícil contactar con el director de Canal Sur entonces. Él me confirmó que nunca le llegó, o sea, que se perdió por el camino mi petición. Me fue más difícil contactar con alguien que está aquí al lado, porque Canal Sur está aquí, al lado, que con el director general del Grupo Prisa,
que solamente tuve que contactar con un locutor que presenta, no sé qué presenta ahora, creo que presenta Hora 25, o no sé, se llama Pedro Blanco. Contacté con él por el Facebook, me pasó el correo electrónico o le pasó mi contacto al director general de la cadena SER, que entonces era, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es de un pueblo había sido director del Correo de Andalucía. Y nada, me dijo, ¿en qué emisora lo quieres hacer? Y le dije, la SER, porque me interesaba una emisora donde se hable, ¿no? Donde se den noticias, donde se entreviste al presidente del gobierno, él esto, lo otro, ¿no? En qué variedad lo hace, ¿no? Y en qué variedad se dan los deportes, y en qué variedad, etc., ¿no? Me fue más difícil hacer eso, como digo, que allí, por eso lo hice ahí. Así que está por hacer ese trabajo de campo, de entrevistas cualitativas, de observación participante, y de interrogar y preguntar a los locutores y presentadores. Yo no creo que nadie se me moleste, porque esto no es un ataque ni nada. Ya, además, como dice un sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu, las víctimas contribuyen a su propia opresión reproduciéndola, pero por objetivación de la estructura de dominación. Así que no se trata de ir contra las víctimas, se trata de apuntar a esa estructura de dominación. Y es ahí a donde apunto, ¿vale? Así que quería hacer esa advertencia. Y bueno, si alguien se molesta, lo vamos a hacer. Tampoco... me han dado esto, que es la primera vez que lo voy a usar. Vamos a ver si se pone aquí, si yo soy capaz aquí. Bueno, te voy a decir que la lengua, le llames lengua, le llames dialecto, le llames habla, en lingüística es lo mismo. O sea, como lingüista, de hecho me la acaban de preguntar en Canal Sur, ¿qué diferencia había? Digo, no le puedes preguntar a un lingüista qué diferencia hay. Bueno, le puedes preguntar, cualquier cosa. Pero como lingüista, no te voy a poder responder a esa pregunta como tú esperas, diferenciándote, porque es que realmente para la lingüística no hay diferencia. La diferencia es política. Es una diferencia política porque está constituida políticamente la historia. Lo vamos a ver. La lengua realmente es una práctica social. Es la práctica social. En ausencia de hablantes, como dice este lingüista francés que se llama Louis-Jean Calvet, que tiene un libro que se llama Lingüística y colonialismo. No lo dice en ese libro exactamente, no solamente en ese libro, también lo dice en otro, que es Introducción a la Sociolingüística, da igual. Pero bueno, se puede buscar Lingüística y colonialismo, porque el título ya está sugiriendo muchísimas cosas. Se llama Lingüística y colonialismo, breve tratado de glotofobia. Se puede comprar, se puede poner PDF en Google. ¿Vale? El editor ahora no le caigo bien al editor también, se me molesta por eso. Pero bueno, quien no tenga algo para comprárselo, no se va a quedar sin leerlo, ¿no? Conocimiento tiene que ser abierto. En ausencia de hablar, nos dice una cosa que parece muy obvia, pero que se nos olvida muchas veces. Y se nos olvida porque nos han enseñado a todas las personas que hemos pasado por un sistema de escolarización, que al final es un sistema de inculcación en el día a día, de todos los días, de nuestra infancia, de nuestra adolescencia. Y si fuiste a la universidad, de tu juventud, son muchísimos años inculcándote siempre lo mismo, porque además el discurso es muy repetitivo. Pues esa idea de la lengua por acá, el dialecto por acá, y siempre ontologizando la lengua tal, la lengua nace, crece, se reproduce, y Cucán no la mata, se mata de otra manera, no sé qué, así. Es decir, como si fuera algo que tiene existencia como tal. Pero la realidad es que en ausencia de hablante no hay lengua. Las lenguas solo existen en tanto haya hablantes, en tanto haya personas. Y muchas veces importa más esa idea construida de ese ente, de ese constructo, que es un constructo finalmente ideológico, y no importan las personas. Tanto no importan las personas que puede haber discursos, como vamos a ver, que hablen de los grupos humanos, y en el sistema escolar eso es fundamental, como si los grupos humanos pues no fueran humanos, fueran subhumanos. No saben hablar, se cargan la lengua, la destrozan, no sé cómo hemos llegado hasta aquí.
Pues hemos llegado hasta aquí sin escuela y hemos llegado hasta aquí sin los papistas, que son más papistas que el Papa, los papistas de la lengua. Hemos llegado hasta aquí sin academias ni nada. Y cuando digo hemos llegado hasta aquí porque el ser humano no empezó hace 300 años, ni hace 2000. Así que esos razonamientos son razonamientos realmente antihumanidad. Vamos a ver en concreto los razonamientos andalufóbicos, los razonamientos contra Andalucía. Y no son razones, nos afectan porque estamos aquí en Andalucía, porque somos andaluces. Pero son razonamientos que han constituido a nivel mundial, y ahora voy a explicar esto a nivel mundial, después lo veremos, han constituido una razón indolente, una ideología lingüística, una ideología social, una ideología cultural y una ideología ontológica, una ideología racista. Ahora vamos a explicar qué es esto del racismo, para que no se nos vaya el pensamiento hacia el color de piel solamente, a escala mundial. ¿Y por qué digo que no solamente incumbe a Andalucía y que todo surge desde Andalucía? Porque la conquista castellana que se llevó a cabo en el Valle del Guadalquivir y que después se completó con el Reino de Granada, como vamos a ver, después se llevó a escala mundial. Si solo se hubiera quedado aquí, hubiera sido una conquista más y ya está. Y estamos vengados aquí, pero queda aquí nada más. Pero que se llevó a escala mundial y constituye toda la modernidad, incluido nuestro tiempo. Y la razón indolente con la que se maneja la modernidad, con la que se maneja la universidad, con la que se manejan las conceptuaciones lingüísticas, que finalmente no es una cosa de lingüistas que están para allá hablando de las lenguas, porque están muy interesados, unos frikis de la lengua como el que es friki de otra cosa, de Star Trek o de Star Wars, pues están los frikis de la lengua. No. Es una conceptuación lingüística que incumbe a toda la población, en tanto que después se inculca a la población en todos los días de la vida de una persona, como digo, en el sistema escolar. La asignatura que más horas lectivas tiene es lengua. Y no hay una intencionalidad de convertir al pueblo en un pueblo culto, en eso que se dice pueblo culto. Hay una intencionalidad, ahora voy a criticar eso de lo de culto, hay una intencionalidad de ideologización con respecto a la clasificación social de hablantes legitimados y por tanto ciudadanos legitimados, grupos privilegiados frente a grupos no privilegiados. El propio sistema escolar construye la idea de nivel culto, nivel medio, nivel vulgar, que finalmente es una clasificación humana y se hace pasar, pero eso no se dice, y se le está diciendo a los niños y a las niñas, se le está diciendo a los y las adolescentes, se le está diciendo a la gente joven que va a la universidad a estudiar y que después va a constituirse en profesorado. Pero bueno, eso es una minoría. La mayoría de la población es la que está en infantil, en primaria. En infantil estas cosas se cuentan menos, claro. Pero en primaria y en secundaria esto es fundamental, y secundaria va desde los 12 años de una persona hasta los 16, desde los 12 a los 16, ¿no? En la universidad, más o menos, a la adolescencia de una persona. Es una ideologización que finalmente no está hablando de las lenguas, se hace pasar por la lengua, ¿no? Estas son las palabras cultas, estas son las palabras vulgares, como si las palabras en sí tuvieran tras de sí una característica semántica vulgar, una característica semántica culta. Lo que se invisibiliza ahí es que el vocabulario que usa un grupo social privilegiado, que es el que se autosuperioriza como el culto. Y todo lo que constituye el léxico, la pronunciación, la fraseología, formas morfológicas, etcétera, de más del 90% de la población,
eso se tacha como vulgar. Porque lo que hay ahí es una clasificación de las personas. Así que político es eso es político. Cuando de repente tú me digo, Sebastián, de broma, ¿vas a dar un meeting? Digo, no, el meeting lo están dando los demás, yo simplemente voy a escribir el meeting que están dando los demás. Cuando digo los demás me refiero por ejemplo, a esto, el sistema escolar, ¿no? Que tiene una raíz muy en la lingüística y que va a criticar también el lingüista ese que vimos antes, que es Calvet, y también Bourdieu, el sociólogo, y otros tantos. Ahora, poner aquí una nómina de autoría sería estéril y tampoco no está en ningún lado. Pero que le interesa, tiene bibliografía suficiente al respecto, porque es interesante cómo se constituye la ideología. Bueno, todo esto, cuando decimos racismo social, ontológico, cultural, lingüístico, que es de lo que estoy hablando, cuando se hace una clasificación humana, cuando se deshumaniza a la población o a una sola persona, da igual si es una o es la mayoría de la población, aunque haya una sola persona en el mundo que pudiera estar clasificada como fuera de la ecuación, lo voy a decir así, fuera de la ecuación humana, ¿vale? Por seguir ese esquema. La pregunta sería, ¿y por qué se clasifica a esta persona? Sería una pregunta de investigación interesante que finalmente pondría de relieve el constructo ideológico del entramado que va a constituir la clasificación. Lo que pasa es que se hace al revés. Es un grupito muy pequeño de personas frente al grueso de la población. No sé si ustedes recuerdan su etapa escolar, pero seguramente alguna vez le habrán corregido más de una vez, porque a mí sí me pasó, me corregían cada 2 por 3, nos corregían. Lo que pasa es que nos resistíamos o aprendíamos y normalizábamos que si querías aprobar el examen tenías que poner unas cosas. Pero tú en el patio de recreo y después en la plazoleta y demás, tú hacías otra. Tanto que seguimos diciendo y seguimos hablando. Yo soy profesor de la universidad y otros compañeros son profesores también en institutos, en universidad, etc. Y nos seguimos diciendo, se va y para allá. Pero la maestra del colegio, el maestro del colegio, eso no lo censuraba. Con eso no hubiéramos aprobado en la vida. No me hubiera convertido ni en graduado escolar. O me hubiera costado mucho convertir. Al final me lo hubieran dado ya por pesado a los 22 años. Pero si yo hubiera insistido así en mi redacción, y ustedes hubieran insistido en su redacción, hubieran quedado excluidos del sistema escolar. No vaya a ser que esa sea también la génesis del fracaso escolar estadístico que pasa en Andalucía, como se va excluyendo las formas de hablar y las formas de estar, que no tienen absolutamente nada que ver con que aquí la gente sea menos dada a estudiar, menos interesada en estudiar, menos interesada en las cosas, de esas cosas que se llaman cultura, que va a ser un poco extraño que el pueblo andaluz sea poco interesado en la cultura, muy poco interesado en la cultura según las conceptuaciones o las conclusiones a las que llevan los doctos, ¿no? Un poco raro eso. Si yo me centro en el pueblo de mi padre, que es Isla Cristina, por centrarme en uno, que puedo coger cualquier pueblo de Andalucía, pero bueno, voy a hablar de algo que tengo más a mano. Yo me centro allá y yo veo a todos los chiquillos y que los jóvenes están muy interesados en tomar la realidad y escribir un paso doble. Allí dicen quitar un paso doble de carnaval. Ahí se usa el verbo quitar por sacar, ¿vale? Quitar dinero, quitar un paso doble, en vez de sacar dinero, sacar un paso. Bueno, pero esto también se censura. O sea, el verbo que se usa ahí también se censura en la escuela. Cuando además saben los isleños que fuera del pueblo se habla de otra forma. Se habla diciendo sacar, pero se le censura. Así que aprende objetiva uno a escribir. Al maestro le gusta que ponga sacar. Yo voy a sacar una canción. Pero yo voy a decir después de toda mi vida entera quitar, porque así es como se habla en mi pueblo. Te saca pasodobles de carnaval, que no es fácil sacar un pasodoble de carnaval. Si nos ponemos a sacar un pasodoble de carnaval, es difícil sacar un pasodoble de carnaval. Y qué maravillosos pasodobles de carnaval se hacen en nuestra tierra. La Cristina, o sea, en la provincia de Huelva, en la de Cádiz, en la de Sevilla también, en Málaga, en Córdoba también, etc.
chiquillos, por poner otro ejemplo. A ver, que el chiquillo de la frontera no te toca palma por bulería, no se sabe una bulería, pero no quita una bulería. Te contaba de la letra del barrio, del grupo que dice, a ver quién siendo andaluz nunca ha escrito una letra. Bueno, pero eso el sistema escolar no lo reconoce, al contrario, lo censura, porque tú lo que tienes que estudiar es el libro del buen amor, y lo que tienes que escribir es al modo de, y comportarte al modo de, y toda la fraseología andaluza queda excluida porque se trata ahí como vulgar, o se anecdotiza en un apéndice. Entonces, no estamos hablando de conocimiento, no estamos hablando de enseñanza, estamos hablando de llevar a nuestros chiquillos a una escuela que supone un lavado de cerebro. Quien sobrevive a eso, pues... Pero quien no sobrevive a eso y se ideologiza, se dedica después a marcarle a la gente, oye, qué mal hablas, aquí en mi pueblo se habla mal. Voy a poner un caso con el llamado ceseo. A mí no me gusta el término ceseo, pero bueno, da igual. Sabemos de qué hablamos cuando hablamos de ceseo. Se censura. En la misma universidad se censura. Yo he tenido alumnado que me ha venido y me ha dicho, alumnado que sacaba matrícula de honor de nuestros pueblos, donde se cesea, y le estaban diciendo que, pero si da igual como yo hable, es lo que, el contenido, aquí lo que se está valorando es el contenido, ¿no? Ustedes no vienen a escuchar un acento, ustedes vienen a escuchar un contenido, ¿no? Aquí, cuando dice que me he doctorado, me doctoré por un contenido, no por una pronunciación. No se me valoró la pronunciación, se me valoró el contenido. Eso es lo que se me califica. Pero que eso es lo que se califica en cada examen, el contenido. Cuando tú vas a sacarte el carnet de conducir, a quitarte el carnet de conducir, te diría que Cristina. El contenido, que hacerte las preguntas, no como tú hablas, ¿no? Ah, pero ahí se hace una clasificación. Entonces, quien cesea queda excluido. Y no digamos ya quién jejea. ¿Por qué? Si desapareciera toda la humanidad entera, ya sé que esto es un poco macabro, pero desaparece toda la humanidad entera y solo queda, yo qué sé, un pueblo que es jeje, ¿qué pasa? ¿Ha desaparecido el lenguaje? ¿Ha desaparecido la humanidad? No. Han desaparecido, perdonen que lo diga así, ¿eh? Pero las personas que jejean y que cesean bastante tienen que soportar. Y no quiero que se tome esto de otra manera, porque también me puedo callar y no decirlo. Pero quiero decirlo, habrán desaparecido quienes oprimen precisamente a quien jejea. Entonces, jejear se constituye en un acto político cuando tú te empeñas en jejear. Bueno, voy a pasar la diapositiva. A ver, ahora voy a volver a eso. Yo siempre digo que voy a volver a eso y después me hace tiempo. Pero bueno, es que estoy acostumbrado a tener mucho tiempo para hablar y a veces me cuesta mucho sintetizar. Eso sí es verdad. Miren, este esquema que está aquí es una teorización en virtud de la realidad que hace Frantz Fanon. Frantz Fanon era negro de Martinica y él tiene la experiencia, por tanto, de poder hablar de cómo, a pesar de que es un humano, su pueblo y él mismo es tratado como un ser inferior. Si bien no es inferior, es tratado como un ser inferior. Entonces, teoriza a partir de esa realidad, de la realidad de la mayor parte de la población mundial, de los condenados de la tierra, como él va a decir, que es un título, es el título de uno de sus libros. Tiene dos libros, Los condenados de la tierra y Piel negra, máscara blanca. Entonces, él habla de una zona del ser, en Piel negra, máscara blanca, y una zona del no ser. Son zonas simbólicas, no tienen por qué coincidir, que coincide en algunos aspectos, pero no tiene por qué coincidir con zonas geográficas. Porque dentro de la zona del no ser puede haber una zona del ser, es decir, los privilegiados frente a los condenados. Hay una correlación de
de esa zona del ser y zona del no ser en la constitución de estos conceptos que están muy asociados a la Francia ya tengo aquí el puntero, a la Francia de la Revolución Francesa, que es una revolución burguesa, y de la Ilustración. He puesto a uno de los llamados ilustrados aquí, de los naturalistas del siglo XVIII, que comienzan con esta cuestión y se va a continuar aquí. ¿Por qué traigo Francia? Porque Francia en ese momento va a tener tanta influencia que muchas de sus conceptuaciones van a ser aquí reproducidas. Cuando digo aquí me refiero en el sistema educativo y en la academia del Estado español. Georges Leclerc, el conde de Buffon, tiene un libro que se llama Historia Natural del Hombre, y él hace esta clasificación. En su libro, que es un libro de 1749, que se va a traducir aquí en 1836, y como el que se va a enseñar en las universidades, en la hiperespecialización de las carreras, eso es muy nuevo. Se ve del siglo de mediados del siglo XIX en adelante, pero muy especialmente del siglo XX. Antes las carreras estudiaba, una misma carrera se estudiaba filosofía, se estudiaba historia, se estudiaba literatura, y entonces tampoco había internet, no había tantos libros, no había una producción en masa y no llegaba a todos lados. Tampoco había tantas universidades. Y esto realmente constituye el pensamiento de la época, porque no solamente está en él, también está en Borny, en Pascal, está en muchos de estos naturalistas que van a hacer una clasificación. La clasificación es que el hombre blanco es superior, y él lo dice ahí claramente. Que el hombre amarillo es un poquito inferior al hombre blanco, va a decir, además con estas palabras, y el hombre negro va a decir que es totalmente inferior y que es más parecido a la especie de los monos. Eso lo dice ahí claramente. Y este es el sentir de la época. El siglo XVIII no supera nada porque surge de prácticas de colonialismo, de imperialismo, de deshumanización de la otredad, que ya, por conectar con lo que he dicho antes, comenzó en el Valle del Guadalquivir, esa deshumanización. Y después tiene estas consecuencias, que se van a ver muy claramente en la Revolución Burguesa, con un informe que se llama Informe Barré y con todos los escritos de el Abagregua. Allí ya Francia está montada en el carro colonial en el que estaba Castilla, que llevaba ya varios siglos, y Portugal. Pero ese montarse tarde en el carro lo que va a hacer es hiperespecializar el Estado francés frente al Estado español, que no quiere decir que no haga estas constituciones, porque las hacía y con toda una política que venía siendo la corona castellana, pero muy especialmente contra lo andaluz, con las pragmáticas y las leyes de limpieza de sangre y demás, de venida después en limpieza lingüística, que va a ser el origen de todo el proceso a lo largo del tiempo. Bueno, la metrópoli es París. Ahí vamos a esta correlación que esto después se puede leer detenidamente en Calvet, en Lingüística y Colonialismo. La metrópoli es París y Francia tiene colonias externas. Ahí es donde va a surgir el término civilización. Los parisinos, y no todos, sino el grupo privilegiado que vive en París, no sus criados. Miren, permítanme que yo haga una correlación con la ciudad donde vivo, que es Madrid, donde enseño, bueno, yo vengo mucho para acá, que vivo allí y aquí. Una vez entre Madrid salió un hombre que era un operario municipal, por la vestimenta, lo recuerdo que llevaba vestimenta de operario municipal, hizo la menor descripción, y además que está correlacionado con esto, que yo he escuchado, y muy sintetizadamente. Digo, desde Carabanchel, que es todo ese cinturón sur de la Comunidad de Madrid, donde la experiencia de vivir en Madrid no es la misma que la del barrio Salamanca, que la de La Moraleja, que la de las urbanizaciones de Guadilla del Monte, Majadahonda. Ahí viven los bachones, como conceptualizan nuestro pueblo. En el otro lado vive el operario municipal y mucho de, vamos a decir,
los condenados de la tierra de ese lugar. Que por cierto, todo el cinturón sur donde se estableció la migración andaluza. 250.000 personas que se establecieron ahí en la época de Franco. Son los descendientes de... Muchas veces están invisibilizados, y esa invisibilización da cuenta de esa violencia contra el pueblo andaluz, porque hay mucha visibilización, y no ha sido poca la violencia de los andaluces en Cataluña. Pero esa migración, 250.000 personas, no es poco, para que esté tan invisibilizado. Bueno, volviendo a esto. Acabando la idea de Priori Municipal. De la M30 para arriba es Estados Unidos, de la M30 para abajo es México. Ese es el muro. Y verdaderamente coincide. Tú te vas ni siquiera a Vallecas, a Puente de Vallecas, y tú no vas a ver policía por todos lados, luces de policía por todos lados, una vigilancia increíble, que después no la ves en otros sitios. Y una estigmatización de Vallecas total. Por poner un caso. Y de Carabanchel y de todo eso. Y una criminalización de ese lado sur. Ahí es donde ves cómo se reproduce esto que vemos. Bueno, metrópoli, para París, para los civilizados. Aquí civilización se la agarran para ellos. Crean el término civilización, el resto es salvaje. Los colonizados de las colonias externas de ultramar, salvajes. Y se crean este término para ellos. No es que se lo crean, no es que lo crean, no es que lo acuñen, sino que se lo agarran para ellos. Lengua. Y dialecto para los demás. De hecho, todavía hay personas que creen que en África se hablan dialectos y que lenguas se hablan en Europa. Y se habla lengua. Si le quiere llamar dialecto a todo, le llama dialecto a todo. Si le quiere llamar lengua a todo, le llama lengua a todo. Pero no hay lenguas superiores ni inferiores, a pesar de algunos discursos públicos al respecto. Y después hay una conceptuación que es la de colonia interna. Esta conceptuación es muy interesante, no es que la conceptúen ellos. El colonialismo interno es una conceptuación que ya surge en Andalucía, también en la experiencia de los negros en Estados Unidos y en el Caribe, y sus intelectuales, especialmente anglófonos, van a conceptualizar lo mismo que están conceptualizando intelectuales en Andalucía. Pero esta de enemigos de la Revolución Francesa, es decir, de la clase trabajadora, que estos son los enemigos de la Revolución Francesa, pero también los occitanos, los vascos, los bretones, todo esos pueblos que no son el pueblo en torno a la región de Francia. Podríamos hacer una correlación aquí como si hablara de andaluces, extremeños, valencianos, etcétera, frente a los castellanos. Esos hablan patuá, van a decir. Y hay que acabar con esos patuás, van a decir. Lo pone aquí muy claro en el informe Barrel, y lo pueden ustedes leer, van directo se olvidan de mí y van directo para allá. Y lo leen y buscan, informe Barrel. A ver cuáles son los discursos que se tenían en la época, qué sentido común es el que estaban generando, dando. Esto de lengua, dialecto, patuá, que habla, lengua, dialecto, patuá, lo va a reproducir Ramón Menéndez Pidal. Tiene un artículo, en un capítulo de libro en 1896, donde él se va a estar quejando, a cuenta de Andrés Bello y de otro que él va a llamar los cultos americanos, se va a estar quejando de que no hablan exactamente. La verdad es que tenían dificultades para entender, porque como había sido tanto el desprecio de las clases populares, pensaban que, y hay gente que todavía lo piensa así, entonces tú le das estudios, pues va a hablar ya como tú. Entonces, si tú le dabas estudios, pues tenía que hablar la lengua de Castilla como Castilla. Curioso que él no era castellano, él era asturiano. Y además que hablaba con acento de asturiano que después invisibilizó. Hizo un acto político para...
su proceso de castellanización, le llama él. La lengua, Castilla, la de la zona del ser, la del plenamente humano, la del que no va a ser cuestionado. Dialecto y habla se correspondería a Andrés Bello. Andrés Bello era un gramático y que era profesor de universidad, fue el rector de la Universidad Santiago de Chile, era venezolano. ¿Por qué estos de allí de Venezuela hablan así? ¿Por qué estos de Chile hablan así? ¿Por qué estos cubanos hablan así? Parece que los andaluces que están empeñados en hablar andaluz. Y después tenía una cuarta clasificación que era esta, la de jerigonzas de negro. Y dice literalmente, ustedes lo pueden leer para allá, se olvidan de mí, lo leen, que no es sin indígena. Parecía que estuvieran hablando de jerigonzas de negro. O sea, la clasificación racista, claro, esto no es un juicio a Ramón Menéndez Pidal, porque además no tendría sentido, no está aquí, no está vivo y tal, que hacemos la ouija. No, porque no. Cuando hacemos todo esto, lo digo porque yo escucho muchas veces cuando se pasa el cepillo contra pelo a la historia, se cambia la perspectiva para analizar las cosas, que es lo que tiene que hacer responsablemente cualquier investigador, ¿no? Vamos a cambiar la perspectiva de las cosas, me voy a colocar desde allí a ver cómo veo la sala, ¿no? Porque solo la estoy viendo desde aquí. La sala desde aquí, donde yo estoy, es muy diferente de la desde ahí. Entonces, cambiar la perspectiva, eso hacer la crítica. Hacer visible lo invisible, lo invisibilizado. Bueno, total, que no es un juicio al pasado. Y si se quiere tomar como juicio al pasado, todo juicio al pasado es juicio al presente. Si las categorías de pensamiento las hemos heredado del pasado, tenemos que ir para allá, hacer una arqueología del saber, como diría Foucault, ir para allá, para ver qué lógicas constituyen, qué experiencias constituyen eso, desde qué lugar de enunciación se ha pensado, cuáles son las condiciones sociales de producción de ese conocimiento que dan lugar a una conceptuación con la que tú te vas a manejar. Un cristal que si es amarillo te está haciendo ver la realidad amarilla, que si es azul te está haciendo ver la realidad azul, que si es blanco te está haciendo ver, esto es obvio, ¿vale? Pero lo que debe ser obvio es que lo primero que tiene que hacer una persona cuando opera con categorías, y estas son categorías, cuando opera con cualquier instrumento, son instrumentos conceptuales, lo que tiene que hacer es problematizarlo, lo que tiene que hacer es ver si están limpios, ¿no? Por si hacemos un paralelismo, una correlación con el ámbito de la cirugía. Esto está limpio, a ver si va a provocar un problema. Observa cuáles son los instrumentos con los que tú estás manejando. Bueno, pues ese es el sentido de hacer esta crítica. Vuelvo a insistir, que parece que lo estoy diciendo en broma, pero no lo estoy diciendo en broma, no se trata de hacerle la huella. Bueno, hay cierta broma también, pero no es por hacerme gracioso, es que es la verdad. No se trata de ir para allá, porque para allá no puedo ir, yo estoy aquí, yo estoy en 2021 y espero estar en 2022, 2023, etc. Entonces nos estamos manejando en el único tiempo histórico que tenemos, que es el nuestro, con lógicas generadas, con instrumentos para pensar nuestras realidades generados en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en el mismo siglo XX. Bueno, no digo ya de lógicas del siglo XVI, etc. Problematicemos eso porque algunas están conduciendo un pensamiento que reproducen toda esa jerarquización humana. Y a eso es a lo que apuntamos, al problema. Entonces nunca vas a salir de esa jerarquización, de ese racismo. Cuando yo hablo, ya voy a ir cayendo, me quedaba la mitad de la mitad de la mitad, pero no pasa nada. Pues todo está escrito y demás. Realmente es que el tema no acaba. Podría estar aquí 6, 7 horas de pesados también, pero hablando de esto, yo creo que la idea ha quedado bastante clara. Y obviamente no se trata de hablar, cuando digo inferiorización, de inferioridad. Cuando hablamos de esta lógica de inferiorización, se ve en los discursos públicos. Estos son discursos públicos, pero a mí me interesa mucho, además de los discursos públicos, ahí reconocemos a personas, bueno, esto si le damos al play, nos recordaría a fragmentos de discursos que hemos escuchado, como el de
y tiene un acento más de, no sé si era para Magdalena Álvarez, o da igual, porque todas las ministras malagueñas la criticaron y Magdalena Álvarez, etcétera, no sé. Que tenía, decía que tenía un acento más, que era para contar chistes, ¿no? O que servía más para los hermanos que para ser ministro, ¿no? O algo así, era. Da igual, sí, todos estos discursos son iguales. Me interesan mucho las prácticas cotidianas, es decir, lo que le pasa a las personas en su día a día. Nadie lleva un cartelito aquí, mira, me ha pasado esto. Pero todo el mundo tiene una historia ahí de que cosas que le han pasado que es para escribir un libro. Y las personas andaluzas, bueno, seguramente en todos los órdenes, algunas más que otras. Pero las personas andaluzas, con respecto de la cuestión andaluza, además de todo lo demás, porque hay otra piedra más en la mochila, cuando te están cargando, cuando es una mochila, es decir, un hándicap para encontrar trabajo. Por ejemplo, esto es una doctora por la Universidad de Granada, en filología hispánica, y no la contrataron, y el motivo que le dieron era porque tenía un acento andaluz, y para enseñar español tenía que enseñarlo, tenía que ser de Castilla, de Cataluña si acaso, pero eso es lo que le dije. Pero andaluza no, porque podía confundir a la gente, no se le iba a entender bien, etc. Total, que no le dieron el trabajo. A pesar de que su tesis doctoral era sobre la enseñanza de la lengua para extranjeros, daba el perfil para el Instituto Cervantes y no fue otro, no hubo ahí otro motivo, porque además eso fue ya cuando pasó la entrevista, es decir, en la baremación de mérito, te saco los puntos, ahora te va a hacer la entrevista, ostras, resulta que es andaluza. Bueno, periodistas también vienen aquí a votar. Y hace poco, bueno, hace 2 años antes del confinamiento, el propio Rafael Cremades contó una historia que a él en Madrid, el director general de la cadena SER, le dijo que con acento cordobés no veía a ningún lado como que lo cambiara. Y él le dijo que no. Hablaron de los como acto político. Le dijo que no. Entonces le digo que se levantara y que se fuera. Lo echó de allí. Y él pensó, eso lo cuenta él, lo relata él, pensó que ahí acababa su carrera de periodista. Afortunadamente no acabó. Afortunadamente, lo siento como afortunadamente, obviamente no acabó, pero podía haber acabado. ¿Hablas andaluz? Fuera. Aquí hablar andaluz no. Entonces, hay más historias de este estilo. Personas que son cuestionadas como profesora de inglés porque habla andaluz, por una profesora del País Vasco, de la Universidad del País Vasco, que eres andaluza, ¿cómo puedes enseñar inglés con ese acento andaluz que tienes? Pues fíjate qué misterio. Esta fue excluida. Esto es en el Hotel Barceló de Punta Umbría. Le decían que no podía vender el paquete de vacaciones, que cuando llamara a Sevilla, que sí, que hablara en andaluz para atraer a la gente. Pero que cuando lo vendiera para Madrid y Barcelona, a las empresas, que fuera seria, que hablara en castellano, que no hablara en andaluz, que me parece una cosa poco seria. Que ya para hablar en andaluz estaban los animadores, los monitores, para ocuparle el tiempo a los turistas. Exacto, para contar chistes. Y esto no estamos hablando de 1960 ni nada, estamos hablando del año 2010 y no sé qué. Pero no 2016, 2017, 2018, ya vamos acabando. Y estos son los locutores andaluces a los que yo me refería antes, que trabajan en la cadena SER, que presentan el Hora 14, que presentan las noticias, que esta es una voz muy famosa, porque esta es la de Col Lowy, no sé qué, no sé cuánto. Es el locutor de Carrusel Deportivo, el animador de Carrusel Deportivo, es de San Fernando, ella es de Huelva, él es de Puerto Real, ella es de Sevilla, que es la encargada de política, encargada del Congreso, y este es el que era el director general de la cadena SER. Ninguno de ellos hablan en andaluz en antena. En persona, esta es sevillana, esta es choquena, esta es choquena con la madre. Cuando va de vacaciones a Punta Umbría, porque esto me lo dijo ella. Lo tienen ustedes ahí. Y este es de la isla, este es de San Fernando. Esto es muy interesante las concentraciones que tiene. Pero el acto político que realizan no es hablar en andaluz, no dan las noticias en andaluz. Hay aquí un grupo sevillano que se llama CFDK y dice, presenta un programa en andaluz, ¿cuánto te dura?
hay gente que ha hecho la prueba. Ellos todavía están ahí. No hay que criminalizar a la víctima. Vale. Pero la responsabilidad que tiene uno por el cargo que ocupa legitima ciertas prácticas, ¿no? Es decir, que es muy importante que estas personas, como también Sandra Golpe, que a la que me he referido antes, que es esta, la presentadora de Antena 3 Noticias, legitime su forma de hablar. Esto que está tomado de otra conceptación. Y ya acabo, no, que me he quedado sin tiempo y ya, por respeto, voy a ir acabando. Bueno, quería traer aquí todas estas formas de comportarse, de estas prácticas sociales que legitiman, que contribuyen a esa lógica de inferiorización, están constituidas a través de una razón que va desde que tenemos registrado en discurso. Claro, no había grabadoras, no hay testimonios orales, pero desde el siglo XVI para acá tenemos una profusión de escritos contra Andalucía, contra los andaluces, que llega hasta el siglo XXI. Y en el siglo XX nos encontramos con los intelectuales de cabecera del reino, como Miguel de Unamuno, que de mis abuelos y de vuestros abuelos, de vuestros padres, decían que eran la especie, y de nosotros, de sus descendientes. Lo voy a expresar de esta forma porque voy a expresarlo hablando de los míos, ¿vale? Pero no lo estoy diciendo en términos porque me duele a mí personalmente, me duele por mi pueblo. Oye, está hablando de mis muertos, pero también de mis vivos, y está hablando también de mi hijo, y de los hijos de mi hijo que están por venir. Los andaluces somos la especie inferior en España. Eso lo escribe Miguel de Unamuno. Y tiene otras conceptuaciones que somos tontos, somos memos, tenemos poca profundidad mental, lo que explicaría nuestra poca profundidad moral, etc. Lo voy a expresar cordialmente, flipar en colores, pues pueden leer estas cositas que decía de un tiempo histórico en el que mis abuelos no podían escribir. Podían quitar una letra para cantarla, pero ya se encargarían de decir que esas son cosas del pueblo, cosas populares, cosas vulgares. Pero sí puedo escribir esto y ser elevado a categoría de intelectual. Y aquí tenemos pues también todo esto. Tiene una constitución a lo largo de la historia. Mira, esto es un acto político, voy a acabar ya, pero quería resaltar. Este hombre es vicerrector en la Universidad de Huelva. Es CCEA, es de Moguer, el mismo pueblo de Juan Ramón Jiménez. Es CCEA. Y me gustaría acabar con Juan Ramón. Bueno, tenemos más personas. Este hombre es de aquí de Sevilla, es el fiscal jefe de Huelva. No me quiero centrar en Huelva, que da la casualidad. Es sevillano, como hablo, pues sevillano. Y si te diéramos el play, pues tú lo escuchas hablar y lo reconoces de aquí. Muy fiscal. Lo digo porque hay gente que dice ¿cómo va a poder defender un juicio hablando con Hay gente que piensa así. Este es el presentador de aquí de un pueblo cercano, ¿no? ¿De dónde? Y aquí tenemos a... yo iba a decir el gachón el gachón que parece que tiene un problema con... parece, tiene un problema con nosotros. Y claro, lo tiene porque la ideología lingüística andalufóbica. Le estaba diciendo que se iba a presentar, se iba a cambiar el acento y demás. También me lo dicen a mí. Ya ha cambiado el acento, ¿eh? Ya lo ha cambiado, ¿no? Y aquí tenemos otro que cambió el acento, que era José Antonio Maldonado, que es sevillano. Y tú, si le dais el play ahí, no le vamos a dar play, se está dando el play solo. Si le damos el play, él habla, vamos, a mí me sorprendió, porque yo... Sí, le da el play se escucha, ¿eh? Pero que audio tiene. Ah, vale, bueno, le quito que más. Bueno, va a decir 7 minutos tiene, 7 minutos tiene. Ah, que tengo 7 minutos. No. Ya estoy acabando. Todo esto es relación lingüística. Bien. He puesto esto para que se vea, porque una vez me dijo a mí uno, ¿eso dónde te vas a sacar? Digo, para sacar. Pregúntale a Papá Cuque. Pregúntale en inglés porque hay muchas cosas que
Y a veces me da pánico regresar a Granada porque empiezo a hablar mal. A mí me encanta venir para acá. Pero vamos, aunque no viniera, yo tampoco iba a perder mi forma de hablar, porque yo creo que la ideología lingüística que conduce mi práctica discursiva está bastante clara, y mi ideología lingüística es no contribuir a la inferiorización de mi tierra. Cuando digo ideología, no es una cosa que yo aquí esté haciendo ahora política en contra de la ciencia, no, es que la ciencia es política en tanto a ver qué vas a hacer. Todo es político, cualquier acto que hagamos. Si yo vengo y me pongo a hablar así, porque, claro, como he estudiado y han dicho que no sé qué, bueno, he estudiado, bueno, sí, entonces yo creo que soy mejor que los demás, y tal y tal. Tú lo que eres bueno, lo ha dicho ahí antes, Sebastián, ¿no? Y llevaré razón. Y además, al margen de eso, que sería anecdótico, el que yo fuera o no fuera, no quiero usar la palabra porque está grabada, después hay gente que dice que es un poco serio, esas cosas, ¿no? Un poco serio, no. Eso sería anecdótico, sería superficial, que yo fuera un estúpido, ¿verdad? Lo que estaría haciendo de traición, habla uno de esos locutores, se sentía traidor, se sentía traidor. Estaría contribuyendo a esa inferiorización de mi tierra, en tanto que si yo soy profesor aquí en Andalucía o en Madrid, hombre, si yo puedo hablar de lingüística, puedo enseñar, es muy importante que hablen andaluz. Es que otra cosa sería incluso hasta, debería ser, no lo es, pero debería ser lo insultante hasta para las personas de aquella zona, porque realmente las estás imitando. Pero no es insultante, y no es insultante porque no se toma como imitación, porque se toma como un punto cero, esto, y ya acabo, gracias, espérate, ya acabo, lo prometo. Se toma como un punto cero, como desposeído de toda espacialidad, como no situado, como no marcado. Esa variedad castellana, esa forma de ser y estar en el mundo, frente a la nuestra, que se constituye como algo marcado, algo con acento, algo exótico, algo mal hablado, siempre espacializado, tiene una espacialidad. Esto es totalmente ideológico. Yo lo he llamado proceso de desespacialización. Se puede buscar, están los artículos y demás. Hoy en día, como está todo accesible, menos mal, pues se puede ir para allá y buscar. No me da tiempo. Bueno, esto constituye esta ideología, que son clasificatorias. Por eso hay dos lingüistas que se llaman Peter Tray y Chamber, que ante los problemas que tenemos en la lingüística para definir esto que tenemos entre manos, porque lo más difícil en lingüística es definir qué es lengua. Parece que es una cosa muy sencilla, ¿no? Hablamos de variedad lingüística. Y hoy en día usamos variedad lingüística, sin más, pero con centrándonos en las personas, en lo que le pasa a las personas. Porque las lenguas no tienen patitas, ni sentimientos, ni nada, no son nada. Lo que somos las personas, solo existimos las personas. Bueno, muchísimas gracias por la atención y disculpad que me haya pasado un poquito de tiempo. ¿Alguna pregunta o algo, por favor? Sobre el ejemplo que has puesto del director de la SED, yo diría que tiene un carácter bien andaluz, sin querer. Él lo sacó afuera en el sentido de que le prohibía de seguir adelante lo suyo. Y se vino abajo, como bien has comentado tú. Pero después le sale lo nuestro y dice, no, nosotros para adelante. Y demostró que podía. Así lo veo yo. Después sobre esto de que nos ponen inferior, como ha puesto ahí, de la Aguirre y de los demás, yo los catalogo a ellos de inferior a nosotros. ¿Por qué? Por el simple hecho de no respetarnos. Por el simple hecho de no respetarnos, yo los catalogo inferior a nosotros. Porque se puede ser como los vascos,
pues nos tienen a nosotros, o sea, nuestra forma de hablar no nos tiene como inferior, sino como una cosa alegre, ¿no? Que le gustan a ellos. Esas personas no, esas personas van a hacer daño, por lo que dicen. Entonces yo, a esas personas que van a hacer daño, los catalogo inferior a nosotros. ¿Alguien más que quiera...? Una preguntita. Para los profesores de ATAL de Almería con alumnado árabe, ¿qué metodología podríamos usar para cuando tenemos que enseñar la lengua? Y quiero que aprendan andaluz. Está hablando de alumnado que no... Alumnado árabe de elegido en Almería. Los profesores de ATAL. ¿Qué podemos usar? Porque a mí me piden que yo dé español para extranjeros o lengua española. Pero yo lo que quiero es que ellos entiendan cuando salen a la calle o cuando salen de elegido, van a la capital o van a otro sitio. Es lo que a mí me interesa. ¿Qué metodología? ¿La dificultad cuál es? La dificultad es que mi compañera, por ejemplo, de departamento dice los jueves. Y yo llego y les digo, los jueves, todos los jueves quiero que estéis aquí. Claro, entonces hay algunos como que... la mayor parte de la gente del pueblo. Sí. Por no decir el 100% o el 99,9%. Entonces, esto es la profesora. Claro, entonces mi problema es la lucha constante. Cada uno lo decimos de una manera, pero a mí lo que me interesa es que sean capaces de entender, de aprender. Y él no solo es un español para extranjeros, es un español con unas características determinadas y no encuentro metodología para... Normalmente las personas que... Porque el problema de la enseñanza, esto también es un problema que tiene que ver con la zona del ser y no ser, es que las lógicas eurocéntricas están pensando que tiene todas las respuestas posibles del mundo por haber y nunca van al resto del mundo. Entonces, eso se reproduce en la enseñanza de lo que se llama la lengua para extranjeros o la enseñanza simultánea o lo que sea. Nunca se toma en cuenta el conocimiento que ya trae el alumno y el conocimiento que tiene él y su familia de su propia realidad de origen. Y la propia realidad de origen es una realidad diversa, de diversidad. Estas lógicas de de lo universal en cuanto a mí, es decir, una verdad para todos pero sin todos y un Estado, una lengua, una nación, una religión. Esas son lógicas constituidas aquí que no aplican para el resto del mundo. Entonces, es usar y es acercarse al origen que tiene. Y el origen que tiene pasa por conocer la diversidad lingüística de la que procede. Pero es que el sistema educativo nos ha encerrado en una ignorancia, porque somos ignorantes de la mayor parte de la humanidad. Estamos enseñando a personas, intentamos enseñar una lengua a partir de la suya sin conocer la suya. Un problemón, pero un problema muy grande. Y el sistema educativo, y no quiero que nadie se me ofenda, porque cuando digo no se me ofenda, si no quiero me callo, ¿no? Bueno, me da igual que se ofenda. Si quieres solucionar un problema, primero que hay que ponerlo sobre la mesa y ver qué tenemos. ¿Qué problema que tenemos? Tenemos el problema de que nos estamos creyendo muy listos y que reproducimos lógica. Cuando digo muy listos es no, tenemos todas las respuestas. Porque no está viendo que estamos siempre dando contra una pared. Yo la solución la veo escuchando a otros pueblos del mundo en ¿por qué no nos escuchan? ¿Por qué no tienen en cuenta nuestra diversidad? ¿No? Es lo que nos dicen. Nuestra diversidad a partir de la que enseñan. Ellos ya saben, porque tienen diversidad en su cultura de origen, tienen diversidad lingüística. Y van a entender muy bien la diversidad lingüística que también hay aquí porque la perciben. No es que la vayan a entender porque se la vaya a hacer con profesor, es que ya la perciben. Y normalmente los otros pueblos del mundo, y este alumnado normalmente suele ser bilingüe o trilingüe. Cosas que nadie de aquí en general es. Sus profesores están encerrados en un monolingüismo con ideologías lingüísticas muy castellanocéntricas y le está enseñando a personas que saben hablar diversas lenguas. Pues yo aprovecharía eso. Aprendería mucho primero de cómo son, dialogaría mucho con ellos. Porque te voy a decir una cosa, como dice Enrique Dussel, que es un filósofo argentino-mexicano, está todo mal planteado, todo.
nos quedamos con eso, con tomar planteado. La última, si alguien tiene algo. Te he visto pasar muy rápido la diapositiva que ponía Benito Arias Montano. Y te quería preguntar por lo que estás explicando. Está muy bien. Eso está bien planteado. Ya. Está muy bien. Me quería preguntar por eso. Mira, me la recuerdo. Mira. Esto es un fragmento de un artículo mío, que subrayaba ahí. Benito Arias Montano se quejaba de cómo se hablaba en Sevilla. Es que como no nace no de qué, aquí lo elevamos a categoría de descuidado. Vale, muy bien, pero vamos a ver qué es lo que vamos a leerlo, ¿no? La negligencia, incuria o del vicio de la gente y la imprudencia de la madre se quejaba de esto, de que las madres sevillanas le enseñaban a sus hijos. El problema era de las madres, también un poco de una chibulada ahí. Los padres no ceseaban, eran las madres las que ceseaban. Y se quedaba del ceseo sevillano, no lo podía aguantar. Vamos, en general todo y aquí en Corio hubiera estado fatal. Bueno, aquí hubiera dejado ya por el río abajo, para arriba. Abajo estaba en cabeza que estaba muy bien porque como no está aquí, ¿no? Pues ya no sé si parece que no se desea allí en la y terminamos contigo. Eso era lo que... ¿Dónde lo puedo encontrar para leerlo entero? Pues lo tiene, había montado en 1592, después te lo busco aquí, ¿vale? La referencia bibliográfica completa. ¿Vale? Sí, yo quería, agradecer la invitación del profesor Rodríguez Iglesias, la ponencia y la invitación a que estuviera aquí. Yo quería preguntar un poco, no sé si es una pregunta al aire, pero ¿qué tiene que hacer la sociolingüística crítica para investirse de todo el boato de la ciencia que está usando otra parte de la lingüística para apropiarse del discurso alrededor del andaluz, ¿no? Aquí ayer tuvimos dos intervenciones, en ambas se subrayó la idea de que la lengua no se impone, que es prácticamente ignorar la ciencia, y aún así son discursos que tienen un sostén y un impulso, ¿no? Bastante fuerte. Entonces no sé tampoco, me hubiera encantado que la posibilidad de que, claro, entiendo que el tiempo es el que es, pero el poder organizar un diálogo más que odio la palabra polarización, pero bueno, más que una polarización de opiniones, eso por un lado. Luego por otro, por hilar con lo que comentaba alrededor de esa pregunta, creo que tiene que ver y que enlaza con la falta de codificación del andaluz, los intentos porque al no estar codificado, al estar todavía en pugna qué andaluz escribimos, si lo podemos escribir, ¿no? Si nos reímos en la cara de Juan Porras y su equipo, ¿no? Por lo que están haciendo y demás. Quizás el usar materiales de esa otra parte de estudiosos que están alrededor de eso puede ayudar a la hora. Ahí me consta algunos profesores de instituto que están cumpliendo con el plan de fomento del plurilingüismo, que aunque se ha quedado aquí en Andalucía como una cosa solo del inglés, pero en realidad también hablaba de la lengua. Ahí la denominada modalidad lingüística andaluza, ¿no? Entonces, bueno, hay profesorado que está cumpliendo con eso y están generando sus propios materiales. Pero ahora que lo ha dicho, bueno, ha dicho muchas cosas. Ha salido por la Universidad de Granada este libro, que no es que lo traiga yo aquí pronunciado, yo lo tengo yo aquí, mi mochila de mail. Descolonizar la ciencia social y las humanidades. Entonces aquí varias personas, Ramón Grosfogel, José Antonio Pérez Tapia, Javier García Fernández, también Isidoro Navarro Moreno, Manuel Delgado Cabeza, desde diferentes, no voy a decir disciplinas, ¿qué disciplinas son paradisciplinares? Lo que estamos haciendo es descolonizar, lo contrario, diferentes áreas, diferentes puntos de abordar la experiencia humana. Yo también, otro profesor que también está aquí en Sevilla, que es Iván Periani, en la UPO, pues yo lo planteo desde la lingüística y aquí hay cosas de las que yo he dicho, y esto de la modalidad lingüística, es que me acordaba cuando he dicho modalidad lingüística. Ese es uno más en la fiesta que, como
porque está ahí, lo estoy viendo ahí, pero nadie lo ha invitado, nadie sabe quién es. Viene a sustituir la cuestión de habla dentro de esa tricotomía. Lo he traído porque... Con la idea esa de el modo en el que se habla el español. Lo he traído porque en el Estatuto Valenciano se habla de modalidad lingüística. Y aquí estamos ahí también. Porque ellos ya lo tenían en la concertación, en 1932 ya tienen ellos, de hecho ahí es la primera vez que aparece. Yo lo he intentado rastrear más allá y no lo he visto en otro sitio. En ese contexto sí. Está hablando de modalidad lingüística valenciana. Es un capítulo de libro, un artículo, no me acuerdo ahora, lo cuento yo aquí, en 1932. Pero tu pregunta inicial, la verdad que no... Bueno, la primera era un poco eso, que en la sociolingüística crítica, ¿no? La lingüística que se está apropiando un poco de las maneras científicas y observan y aplican una serie de categorías para denominar como no científica a toda el resto, a la sociolingüística crítica, que es parte de una ciencia social, que es igual que la lingüística, que no es nada, no es una ciencia, ninguna de las dos son ciencias de la naturaleza, ni exactas, ni cosas así. Ciencia humana. Claro, pero están copando, digamos, me da la sensación, no sé si hay... ¿Qué puede hacer, no? ¿Qué podemos... La sociolingüística crítica, yo soy sociolingüista crítico, ¿no? En tanto sociolingüística crítica se está oponiendo a la sociolingüística variacionista, que una sociolingüística es que aquí habla. Claro, pero más que por corriente de la sociolingüística me refiero de los lingüistas, que es que los lingüistas del andaluz se están señalando como los lingüistas del andaluz como si fuera aséptico y no político, y es justo lo contrario, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, todo el que se señala como no político es el más político. Es la sensación que tengo a la luz de la realidad. Que dice, no, esto que estoy haciendo no es política. Ya nada más que decirlo es política. Eso ya es político. Es como el que dice, yo no soy político. Ya es un discurso político. Sí lo es, lo estás diciendo, lo estás haciendo nada más que al decirlo. Y el lingüista que te dice que lo que está haciendo no es política, bueno, hay una trayectoria intelectual detrás, hay una filosofía política y social, que el hecho de no problematizar las herramientas también es un acto político, el invisibilizarlo, el contribuir, el dejar al margen las consecuencias sociales que tiene su teorizar, todo eso son actos políticos. Precisamente el poner todo esto, hacer todo eso, sería otra política. Entonces tendríamos dos formas de representar la realidad y de prácticas sobre la realidad. Unas ideologías de la desigualdad, dominación y opresión, explícitas o implícitas. Implícitas en cuanto que contribuyen a, pero con indolencia, que te da igual. Ideología de la desigualdad, dominación y opresión frente a una forma de representar y tener prácticas que son las ideologías de la igualdad y la justicia social, que por otro lado corresponde a todo el ordenamiento jurídico. Doctor Igor Rodríguez Iglesias, muchísimas gracias, fuerte el aplauso para él.